Si usted habilita una unidad barrial comunitaria de 100, 120 metros cuadrados, con un buen equipo, con una buena tecnología, con buena disponibilidad de medicamentos, le garantizo que con eso ya la gente no tiene que ir al hospital para cosas que no tienen que atenderse. Hoy, doctor Sacoto, qué maravilla, Fernando Sacoto, especialista en salud pública, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública. Vamos a tratar, luego del exitoso plan de vacunación, sugerencias para el fortalecimiento de la salud pública. Antes de empezar, doctor Sacoto, estas noticias de que hay un COVID fuerte o avanzado en China, un nuevo brote de COVID, ¿es cierto o no es cierto? Sí. Buenas tardes, Mariela. Muchas Hola, gracias por su doctor. invitación. Naturalmente sí, es verdad. Hay un rebrote importante y además en China, con todo el antecedente que tuvieron, digamos, toman medidas drásticas en tiempo corto. Entonces, por eso mismo, la noticia internacional indica que el gobierno ha sugerido a las familias que se aprovisionen de aspectos básicos, de pues, comestibles, de bebida, etcétera, porque cuando hay una cuarentena, restricciones muy fuertes, pues naturalmente son periodos de aislamiento que son prolongados y Pero, pero que ¿de es dónde dura. sale esto? ¿De dónde sale esto si ya estaban todos vacunados supuestamente en China? ¿Y cómo así puede haber habido un rebrote si en teoría ellos tendrían ya la inmunidad colectiva, que es de más del 80% en el caso del COVID? Sí, pero hay que recordar que especialmente la variante Delta, que es la que está dominando en el mundo, no es que evite que la persona se infecte. Es decir, siempre hay la posibilidad de que aún vacunada, una persona pueda infectarse y contagiar. Inclusive puede que tenga unos síntomas muy ligeros. Esa es la ventaja, digamos, que la vacuna evita que progrese hacia casos graves, pero de todas maneras eso es lo que pasa. Y entonces, en este caso, claro, tiene un número relativamente pequeño de casos que nos llegan a un centenar, pero ese centenar, si es que no se toman medidas a tiempo, te sabe la población que hay en China, pues rápidamente podría propagarse, insisto, más allá de que la población en buen porcentaje esté vacunada. Tanto así que Joe Biden hoy día hay una noticia que dice que está obligando a través de una ley que todas las empresas que tengan más de 100 empleados tienen que utilizar mascarillas de distanciamiento y una cantidad de reglas que tienen que seguir todas las empresas que tienen más de 100 colaboradores. Esto noticia de hoy. Es Ujú. decir, que lo que vamos a tratar ahora, usted y yo, es importantísimo porque es el fortalecimiento del exitoso plan de vacunación que hemos tenido en el Ecuador. Claro, el tema es que vamos a tener pandemia COVID-19 para rato. Obviamente no con las características que tuvimos el año pasado, con características así angustiosas, seguramente no va a ser en ese nivel. Sin embargo, es claro que dado que va a seguir el problema durante un tiempo indefinido, Uh -huh. pues tenemos que aprender a convivir con el virus y eso implica lo que usted bien ha mencionado, es decir, estas medidas de protección personal que siendo de protección personal también protegen al resto, son imprescindibles y yo creo que existe un relajamiento. En el caso ecuatoriano, me parece que en algunos sitios, en algunos sectores de la población, tal parece que no están conscientes de que esto puede en un momento dado volver a desbordarse, insisto, esperamos no en la medida que hubo anteriormente, usted sabe toda la angustia que pasó en el Ecuador, pero no deja de ser preocupante y por tanto esa es este fortalecimiento de la salud pública, no solamente con la vacunación. Mire, el caso de Estados Unidos, en Estados Unidos también hay otro factor que es tremendamente importante. Hay un 30% de población que simplemente no desea vacunarse. Y ese es un tema que en Estados Unidos es particularmente crítico y por eso ha obligado a este tipo de medidas. Entonces, aquí creo que no tenemos ese volumen de población que se opone a la vacuna. Creo que hay una aceptación mayoritaria. Uh -huh. Probablemente hayan grupos reducidos de gente que no quiera hacer, pero de todas maneras, también, ¿qué es lo que se ha comprobado? Que aquellos que no están vacunados son los que en un momento dado van a parar en el hospital.
Perfecto, sí. Es lo que nosotros pensamos, que realmente el que no se vacuna está poniendo en peligro no solamente su vida, sino la de su familia y la de toda la población. Parece que Ecuador de todas maneras estuvo mucho más consciente de esto. El tema este de que hay gente que todavía no está muy consciente, me imagino que se refiere usted a la aglomeración de personas, sobre todo en reuniones sociales y en Sí, fiestas. sí, Eso sí. ya sabemos, eso pasó desde el momento, desde el desde el primer momento de la pandemia, y nunca lo han dejado de hacer. Mm. Yo creo sinceramente que los que quieren seguir yendo a montañita, a aglomerarse, van a seguir haciéndolo. Van a seguir Sí. haciéndolo, doctor, van a seguir haciéndolo. Yo creo que si nosotros hablamos es como hablar hacia la pared, contra la pared, no vamos a tener ninguna respuesta, porque ellos lo van a seguir haciendo. Ojalá Dios los ilumine, se den cuenta que realmente es una forma de propagar el virus. Pero qué fortalecimiento real usted cree que se debe tener para las personas que están conscientes de que tenemos que luchar contra el COVID-19 aún? Bueno, nuevamente, el aspecto de enfrentar la pandemia, especialmente con la vacunación, no solamente con la vacunación, no Ujú. hay duda que ha sido un éxito del gobierno hasta ahora. De hecho, lo fue mucho más rápida y efectivamente en los primeros 100 días que ya los conocemos. Luego decreció el nivel de vacunación. De hecho, en este momento tenemos un porcentaje de alrededor de 65% de cobertura de vacunación. Todavía es insuficiente. Ciertamente los niños y los jóvenes ya han comenzado a vacunarse, por tanto, cuando reciban su segunda dosis, las coberturas van a subir. Y lo que hemos dicho, es decir, ya el asunto de la corresponsabilidad personal. Si la gente quiere irse a montañita y O a cierto, diferentes balnearios, ¿no? Puede ser montaña, sí, playa, sí, reuniones, fiestas. O sea, sí, sí. O sea, si quiere exponerse, el problema es que ojalá fuese otro tipo de enfermedad que cuando yo desatiendo alguna recomendación me pasa solamente a mí. Bueno, pues entonces vaya y si usted quiere desbarrarse y en el claro, barranco, hágalo. una El, pro- diabetes, el, por el- ejemplo. el- el Me problema voy, aquí, el problema claro, me aquí voy es a de chupar que, todo el fin de semana, soy diabético, ya tú te fregas, no fregas a nadie. ajá, ajá, Pero esto en es un virus este, que contagia. en este caso resulta que va a su casa y en la casa pues hay personas de mayor vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, yo creo que en este momento lo que nosotros vemos es que de todas formas, siendo que se reconoce que ha habido un trabajo muy exitoso, no solamente del gobierno, sino de la sociedad en su conjunto, y eso hay que destacarlo, porque ha habido una contribución desde todos los sectores privados, comunitarios, Compromiso, la ¿no? academia, un gran compromiso, ¿no es cierto? De todas maneras, ya también sí echamos de ver un derrotero en salud pública en el Ecuador. Es decir, la salud pública no puede, por más importante que sea, reducirse simplemente al tema de vacunación. Entonces, lo que estamos nosotros dejando de percibir es que no hay un norte establecido claramente. ¿Cuál es el plan de salud en este gobierno? ¿Cuáles son las prioridades que establecen? ¿Cuál es el financiamiento, etcétera? Y entonces, ya que comiencen a dar señales de cambio, porque lamentablemente yo veo que se está quedando en una inercia de carácter institucional en que no se aprecian los cambios sustantivos y que yo creo que es momento que el gobierno tiene que hacerlo porque finalmente todos mucha gente hemos confiado en que en este gobierno haya cambios y que esos cambios también se produzcan en materia de salud. Insisto, se han producido en vacunación, pero eso no es solamente lo que tiene que hacer. La respuesta tiene que ser a mayor escala. Ok, perfecto. Entonces, ¿usted qué cree? ¿Qué más hay que hacer específicamente? ¿Algún punto? Bueno, mire, el punto más importante es cómo favorezco el acceso de las personas a servicios de salud, como una mamá que está con su niño enfermo, con su niño pequeño, como una persona que tiene una dolencia, lo más cerca posible de su casa, de su hogar, Ujú. tiene una red de servicios y hemos vuelto a insistir hasta el cansancio, red de atención primaria de salud universal y de calidad, de tal manera que lo más cerca posible de donde usted vive, naturalmente privilegiando a las personas, las poblaciones que tienen mayor necesidad, los más pobres. Ok. Entonces, para ellos, tiene que haber esto y lamentablemente no está el gobierno dando los pasos necesarios para fortalecer estos servicios de atención primaria de salud que estén al alcance de la mayoría de la población, sobre todo de los más necesitados. O sea que realmente no es solo, bueno, porque usted cuando habla de la cobertura básica, está hablando de también las personas que no están afiliadas.
Sí, por supuesto, De por todo. supuesto. Es que todos, porque mire, ¿qué pasa en este momento? Yo pongo siempre el ejemplo de Calderón. En Calderón, en la zona cercana de Quito, pues hace 20 años había 100.000 personas. Hoy hay 300.000 personas. Y resulta que las unidades de salud básicas, estas primarias, donde hay un equipo de salud sólido, médico, enfermera, odontólogo, que atienda lo diario, lo cotidiano, lo frecuente, resulta que prácticamente casi no han crecido mientras la población se triplicó. ¿Qué es lo que hay en Calderón? El hospital de Calderón. El hospital no es que esté mal, es necesario, pero el hospital tiene que estar ligado con una red de servicios en lo que lo más frecuente, lo más cotidiano, se atienda y se atienda bien y con calidad en estos servicios primarios de salud. Ese es el reto que este gobierno tiene que hacer. Esa es una deuda que tenemos históricamente en el Ecuador y yo creo que tienen que empezar a dar señales de que efectivamente van a mejorar el acceso de la población a ¿Hay estos servicios infraestructura básicos de para salud. ello? ¿Hay infraestructura para ello? ¿Hay suficientes hospitales para ello? Es que ya no es el hospital. El punto es una pequeña unidad de salud barrial comunitaria, bien dotada. Así funciona en el mundo, Mariela. Funciona en Israel, funciona en Europa, funciona en España. Eso habría que implementarlo, ¿verdad? Eso. Esos son los que tienen que implementarse y el costo es relativamente más bajo, es decir, no es que relativamente, mucho más bajo que invertir en un hospital. Insisto, no estoy diciendo que no deba invertirse en el hospital, también, pero prioritariamente en estas pequeñas unidades de salud. Si usted habilita una unidad barrial comunitaria de 100, 120 metros cuadrados, con un buen equipo, con una buena tecnología, con buena disponibilidad de medicamentos, le garantizo que con eso ya la gente no tiene que ir al hospital para cosas que no tiene que atenderse, sino Claro. que lo básico, lo frecuente, lo cotidiano, se atiende allí en la atención primaria. Y lo que necesita especialización o por gravedad, entonces sí vaya al hospital. Ok, ahora, esa pequeña unidad, ¿para cuántos habitantes supuestamente se considera? Esa unidad, inclusive de acuerdo con una norma que me parece que está corta, dice por 1.000 familias. En nuestra experiencia y en la experiencia de Latinoamérica, un equipo de estos por 600 familias en zona urbana y por 250 o 300 en zona rural es necesario y por tanto mire cuántos necesitaríamos. Divida usted el número de personas y de 17 millones de millones. personas que se requieren y entonces en eso, pero sí se puede y se debe y créame que los costos no son mayores. Claro que sí. Bueno, pero de todas maneras son bastantes, ¿no? Me imagino Sí, que la inversión tiene que ser importante. Es sí, todo un plan de masificación de estas unidades. ¿Usted cree que correcto. con qué logramos? Perdón, ¿tenemos recursos humanos? ¿Tenemos suficientes doctores y suficientes enfermeras para trabajar en estas unidades? Sí. Mire, prioritariamente y también corrigiendo desigualdades que ahorita hay, por ejemplo, yo conozco unidades de estas barriales comunitarias donde de pronto se tiene 10 y 12 personas y sin embargo hay otras que funcionan solamente con 3 personas que están haciendo el año de salud rural. Ok. Entonces, yo puedo y debo gestionar y redistribuir, pero adicionalmente, igual que lo que hemos hecho con la vacunación, el momento que usted pide la colaboración y la contribución del centro comunitario, de la iglesia, de la organización no gubernamental, del municipio, de la parroquia, resulta que va haciendo una minga de esfuerzos organizadamente y entonces inclusive puede bajar los costos porque a todos nos interesa Tiene que tener haber algún atención de doctor salud y de alguna calidad. enfermera con título, pues, dentro de esas Así, unidades. ¿Hay por suficiente supuesto. recurso humano entonces para esta cantidad de unidades? Yo pienso que progresivamente, yo creo que en este momento, por ejemplo, para priorizar en aquellos sitios, por ejemplo, en tantos sitios tan poblados de la ciudad de Guayaquil que son marginales, en donde por allí tiene una unidad muy pequeña en la que se aglomera muchísima gente porque hay muchísima demanda. Ok, en lugar de tener esa, usted puede implementar 4 o 5 más y poder efectivamente existe en este momento y eso es parte de la planificación. Y entonces con planificación yo digo, en este año voy a cubrir a tantos, el siguiente año cubro a tantos miles de familias y entonces progresivamente planifico los recursos y planifico también la incorporación de recursos humanos que se necesitan, profesionales médicos, enfermeras, odontólogos, multidisciplinarios, psicólogos, etcétera, que hay que hacerlo en base a una planificación debidamente establecida, que hay muchas bases en el mundo, esto no se trata de inventar nada. Ese es el tipo de cosas que nosotros estamos demandando que ya el gobierno dé señales de que va a implementar. Estas unidades por cada cantidad de habitantes, más o menos entre 1.000 y 1.000 y pico, da más o menos a unas 3.000
Hice a ojo de buen cubero, puedo equivocarme, ¿no? ¿Mm? Pero Sí, más o menos unas 3.400 para sí, 17 millones. O tal sí, vez sí, puede ser más, tres sí, mil sí. cuatrocientas unidades. Probablemente un poco más, pero seguramente para atender a una población específica, digamos, Para de los cubrir Ecuador 17 entero, millones ¿no? Bueno, en es en su diferente momento. claro, hay lugares donde se van a necesitar más y en otros Claro, donde se van a necesitar menos, por ser pues un área más poblada que otra, ¿no? O áreas rurales. correcto, ¿Y usted, correcto. usted le ha presentado este proyecto al ministerio? Usted que es un salubrista, una persona que realmente trabaja a nivel, digamos, estratégico dentro de la salud. Sí. Mariela, hemos hablado como Sociedad de Salud Pública con el vicepresidente, hemos hablado con la ministra de Salud, con ese equipo de Ujú. trabajo. De hecho, si usted identifica aquellos lineamientos, porque es que mire, ¿cómo no puede haber ya el Plan Nacional de Salud para este periodo? Tiene que haber. Yo sé que están trabajando, etcétera, etcétera, pero hay ciertas cuestiones de tipo prioritaria. Nosotros hemos hablado con ellos, de hecho, ellos en sus declaraciones han indicado que van a fortalecer la prevención, van a fortalecer la promoción de la salud, la atención primaria. Lo que nosotros decimos, reconociendo que son tiempos cortos, etcétera, pero no es que estoy diciendo que mañana existan 5,000 unidades de salud en el Ecuador. Lo que estoy diciendo es que tiene que haber ese plan y progresivamente, ¿cómo no voy a poder saber y priorizar y privilegiar ciertas zonas que son críticas y decir, en este año voy a implementar 250? Muy bien, y progresivamente, pero tienen que ya definir sin un plan. Mariela, usted en su empresa evidentemente tiene un plan y sabe los objetivos que tiene y sabe qué metas va a cubrir y sabe qué financiamiento tiene. Esto es lo que tiene que hacer en materia de ¿Y salud qué se en cuanto a la salud cubriría en estas pública. unidades de salud, doctor? ¿Cuáles serían las enfermedades que se cubren? ¿Que una gripe, un dolor de barriga? Pues No sola, tiene que haber no, ecosonogramas, tiene que sí, haber qué sí. tipo de aparatos tienen que haber básicos. Mire, Mariela, no solamente esto así lo básico esencial. Los estudios dicen que el 80% de los problemas de diaria consulta se atienden y se pueden prevenir y resolver en estas unidades primarias de salud. Entonces, primero todo lo cotidiano. ¿Qué es lo cotidiano? Enfermedades respiratorias, hay problemas, por ejemplo, articulares, hay problemas efectivamente de diabetes, de hipertensión, hay todo lo que es preventivo, vacunación, programas de control de planificación familiar, de control de embarazo, los programas de control de ciertas enfermedades, es decir, es que es el Gástricos, 80% de diarreas los de los problemas chicos, ¿no? de diaria frecuencia. No es una unidad sitia que atiende gripecitas, no, es una unidad bien puesta que obviamente tiene que tener, porque usted mencionó un equipo, una ecografía. Pero por supuesto, ¿por qué no puede tener una ecografía? Y pregunte cuántas de esas unidades tienen. Tiene que tener un sistema por el cual transporte las muestras de los pacientes y a la tarde esté recibiendo el resultado de los exámenes de sangre. Todo eso tiene y debe hacerse y es perfectamente posible hacerse. Entonces, por eso se dice que una red de servicios debe tener una capacidad resolutiva alta de estas unidades de atención primaria de salud. Créame que Mariela, esto lamentablemente yo tengo tantos años en salud pública, ha habido momentos en donde se ha impulsado, etcétera, pero no se ha logrado consolidar como una política pública de Estado. Yo creo que el gobierno ahora tiene la oportunidad histórica de hacerlo y ya materializarlo. Créame, ¿cómo va el momento? Nosotros, yo años atrás, cuando era director de salud de Pichincha, impulsamos, pero así, créame, en un año, 100 unidades de salud. Pero ¿qué es lo que hacíamos? Si no había dinero, íbamos a la casa barrial y en la casa barrial le decíamos, ¿sabe qué? Présteme la mitad de su casa barrial. Y en la mitad de la casa barrial implementábamos, claro, provisionalmente, ese equipo básico de salud de médico, enfermera, auxiliar de enfermería. ¿Usted le parece que hasta ahora, cuando yo voy, la gente que está todavía me recuerda con cariño, porque es que se le Ah, resolvía ese problema a la persona? Y eso sí. es lo que hay que hacer ahora. A veces, Naturalmente, hoy hay que claro, implementar a aspectos veces una tecnológicos diferentes. claro, inclusive pueden ser mucho más, digamos, sencillos, sin tanta cosa, pero realmente con buen direccionamiento para que no mueran niños por diarrea, para que no mueran personas porque no se tomaron la pastilla para la hipertensión o porque les dio un coma diabético, ese tipo de cosas que salvan vidas de verdad con un buen direccionamiento de un profesional, ¿no? Que esté cerca de su casa. Es muy bueno. ¿En qué Ese es el países punto. se ha implementado con éxito estas unidades de salud Sí, barrial? sí, 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 sí. ¿En qué países? Han, han, han,
No, España, a pesar de que en los últimos años ha habido un debilitamiento de la atención primaria, pero España tiene equipos de atención primaria que son de lujo, equipos con médicos familiares que tienen 4 años de formación, con pediatra, con obstetra, tienen, bueno, y usted va a verlos, alguna vez yo conocí, son infraestructuras, inclusive yo diría que mucho más allá de lo que se necesita, como usted bien lo indica, una unidad de 100, 120 metros cuadrados, bien dispuesta, ¿no es cierto? Y en sectores rurales, por ejemplo, construida de acuerdo a la propia idiosincrasia y a la propia naturaleza de la gente, o sea, para que no sea algo general, sino relacionado con lo que la gente mismo Y con sienta el que equipo que unidad es más, suya. y con el equipo de lo que la gente más padece en ese sector. Claro, claro. Y entonces ahí viene en el caso de Guayaquil, por ejemplo, o el caso no solo de Guayaquil, de la costa, de la Amazonía, problemas endémicos como dengue. Y entonces allí viene también el tema de prevención, Mariela, porque no solamente van a curar, que deben hacerlo, pero también prevenir. Entonces viene todo este conjunto virtuoso de acciones de salud pública, que yo creo que ese es un tema que me parece que es tan importante y usted lo ha dimensionado muy rápidamente la importancia de cómo configurar, porque esa es la base. Así funciona en sistemas que son sólidos. En Chile funciona así, tienen una red de atención primaria de salud muy sólida, tienen en Costa Rica, tienen en Uruguay. Bueno, en los países que funciona bien un sistema de salud, tienen esta base de atención primaria de salud universal con calidez, con calidad y ahora mismo incorporando otros mecanismos, por ejemplo, telemedicina, todos los aspectos de tecnología que tienen que incorporarse, hay que evolucionar, pero eso es lo que no vemos y estamos realmente, no sé, angustiados, estamos ya, sigue pasando el tiempo, nosotros siguen pasando los años y no vemos esto que se materialice. Yo creo que por ahí también ustedes y usted puede contribuir a hacer opinión para que las autoridades identifiquen esto que lo han dicho, que lo han reconocido que es importante, pero que ya muestren evidencias de que comience a hacerse. Soluciones de salud para nuestro país a largo plazo, a corto, mediano y a largo plazo. Gracias, mi querido doctor Sacco. Correcto. Gracias por estar con nosotros, siempre un gusto, no se me pierda nada más. Y bueno, ya saben, y con todos los amigos de Radio Fuego 106.5 de Mariela TV, ya saben que este programa pues va a mi canal YouTube Mariela TV y también a Revista Mariela. Así que no se olviden los días domingos, estamos en www.marialatv.com y también estamos en el app de Fuego, se la bajan a través de Play Store o de Apple Store. Un beso, doctor. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Municipio de Guayaquil, Calipto, Farmavida, ATM, Produbanco, Diners Club, Mediglobal, Interagua, Pinto y Ceviches de la Rumiñahui.